Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el vínculo estructural entre el sistema solar, la psiquis y el destino que nos permita sintonizar con un orden que entrame nuestras vidas? ¿Cuál es la relación entre los intereses cotidianos que tenemos las personas y el aspecto que muestra el universo visto desde acá, desde la Tierra, con nuestras interpretaciones? La necesidad de despertar nuevas sensibilidades ha llevado a que disciplinas como la astrología aporten una mirada bien interesante en algunos casos para el autoconocimiento en momentos de una increíble búsqueda y actualización espiritual. Se ha abierto como un abanico esa posibilidad de recorrer diferentes caminos que nos lleven a un autoconocimiento, a una mirada diferente sobre lo que somos, sobre el resto de las personas y todo el ambiente que nos rodea. La práctica y el estudio, en este caso de la astrología, su ejercicio, conlleva en sí mismo el cuestionamiento de supuestos y condicionamientos que organizan nuestro modo habitual de pensar y sentir. Y eso pareciera ser bueno para esa revisión general que nos espera. José Millán es un autor de textos y libros sobre estas cuestiones que nos ayuda a comprender un poco mejor desde ese lugar. Acaba de publicar un libro que se llama Astrología para el Nuevo Orden Mundial. Y ahí se refiere a muchas de las amenazas que ocurren en el mundo real y también de las oportunidades de iluminación que tienen personas o grupos frente a esto que ocurre y nos parece inverosímil en algunos lugares del mundo. La guerra, el genocidio en Gaza, las cuestiones cotidianas entre nosotros, el desquicio de las representaciones. Bueno, todo eso superpuesto, dice Millán, con otras cuestiones que llevan, aparte de la humanidad, a iluminarse y mirar de un modo diferente para enfrentar todo eso, una especie de contrapoder que por ahora se superpone, pero habrá algún momento donde alguien va a sobresalir. El planeta Tierra tendrá otra dinámica en 10 años, dice Millán. Sobrevendrá un planeta que no conocemos. Esto no quiere decir, agrega, que la humanidad vaya a desaparecer automáticamente. Lo que implica es que necesitaremos ser resilientes y contar con un gran poder de adaptación y de ingenio para sobrevivir, porque ya nada será como lo conocimos. Y ya no en el plano de nuestra organización, nuestras instituciones, de lo que hacemos, de nuestras prácticas. Está hablando de el plano de lo material, del planeta, de la Tierra, de ese universo que nos contiene, porque las variables han ejercido una influencia tal que no hay dudas de que va a haber una serie de eventos a los que no estamos acostumbrados. Lo que dice Millán sintoniza perfectamente con el resultado de una producción y unos consumos desbocados, cancerígenos, dice el astrólogo. La modificación del cauce de los ríos, las explotaciones desmesuradas de bienes en la montaña, en los mares,
en las llanuras, la contaminación, la degradación de los de los suelos y también de los duelos. Dicen que hace falta atender un poco más el duelo, ¿no? La desaparición de humedales, de otros ecosistemas que ayudan a regular las temperaturas, sin dudas, tiene las ramificaciones de un cáncer, como dice Millán, que podría generar el colapso del sistema, algo imparable, algo que se torna difícil ya de curar a estas alturas. Y es el final, además, de la cultura del crecimiento ilimitado, destructivo, la orgía consumista y después el colapso ecológico. Japón perdió en un año, en el 2024, 1 millón de personas. Quiere decir que murieron muchas más personas de las que nacieron. En los últimos 200 años, la población mundial se multiplicó por 8. En el siglo XIX éramos, para tener una idea, 1.000 millones de personas y entramos a este siglo XXI con 8.000 millones de personas. Nunca en la historia de la humanidad se había dado un crecimiento exponencial, un crecimiento de tal magnitud. Y en poco tiempo, el decrecimiento poblacional y económico, dice Millán, va a pasar a ser un valor importante. Esto que vemos de Japón y en prácticamente el mundo entero. En la Argentina también decrecen los nacimientos y en la práctica las personas eligen no tener hijos o al menos en ciertas franjas de la población no tener la cantidad de hijos que se tenían antes, por lo común. Entonces, lo que dice este astrólogo es que el minimalismo, el compartir recursos en vez de acumular, con lo que esto implica, cuando se produce acumulación, se priva a grandes franjas de recursos vitales en favor de unos pocos, recursos de lo que sea, puede ser recursos materiales o la acumulación de otro tipo de recursos nunca es buena porque va a haber un sector que está quedando de lado. Un mundo de cercanías en oposición a esta multipolaridad que venimos viendo. Vamos a ir a un mundo mucho más local, vecinal y lógicamente habrá un cambio de ideas, de información, de tendencias, pero no necesariamente de materialidad. Claro, él dice la globalización, como la entendemos hoy, va a profundizarse en esto, en intercambio de ideas, de información. La tecnología nos va a acercar de tendencias, pero la materialidad, es decir, el comercio, la producción de bienes y servicios, se va a ir replegando al mundo de lo local, de lo próximo y lo cercano. Fíjense esto, cómo cambia absolutamente la ecuación de todo lo que veníamos pensando, de lo que era progreso, bienestar, de lo que significa una economía sana, entre comillas, de las relaciones internacionales, porque él dice se va a fortalecer el comercio y el intercambio local como un modo de perdurar, como un modo de hacer frente a estos desequilibrios que viene nombrando en su libro. El autor de Astrología para un nuevo orden mundial dice que iluminaciones personales y colectivas van a entrar en contradicción con ese viejo paradigma. Vamos a escuchar un fragmento de Millán que esta semana aludió a su libro y aludió también a algo que sucedió en Argentina. Os dejo también una pequeña mención a este bonito vídeo sobre las profundidades del Atlántico que han sacado, que han publicado estos científicos argentinos, ¿no? Y a mí me hizo pensar que es curioso, ¿no? Porque claro, las profundidades del mar es de nuevo Neptuno. Ahí nos muestran la belleza de la ciencia
neptuniana, nos muestran la belleza de las formas. Claro, Neptuno es el que toma todas las formas, ¿no? Entonces hemos visto, nos enseñan formas increíbles, absolutamente, yo diría, maravillosas, de cómo la vida puede tomar unas formas que son absolutamente inconcebibles para nosotros, pequeños seres de tierra, ¿no? Sobre todo en esas profundidades marinas, ¿no? Y entonces, y vemos eso también, ¿no? En este mundo tan terrible que estamos viviendo ahora mismo, con este auge, bueno, con este revival tan fuerte de lo que fue el ascenso del nazismo, del fascismo, de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio, todo esto de lo que os he hablado ya tantísimas veces y que estamos un poco, yo diría, repitiendo. Luego os explicaré por qué estamos repitiendo todo esto y tal, y bueno, y nos muestra un poco cómo un sistema de ciencia tan potente, tan increíblemente creativo como el argentino, ¿no? Está siendo demolido, pero es una constante de la extrema derecha. La extrema derecha, su gran demonio es el mundo de la ciencia y el mundo de la cultura, porque, claro, saben perfectamente que quienes desmontan su burdo montaje fascista es la ciencia y la cultura, ¿no? Ellos se posicionan desde la ignorancia y la incultura, desde el temor a los que saben. Ahí está esa superposición de realidades, ¿no? Toda la fuerza de la vida, la ciencia que nos muestra un mundo iluminado, y por el otro lado la persecución del vecino inmigrante, del vecino diferente, en el plano político, como ha citado, la superposición de realidades tan visibles, ¿no? Él habla en algún momento del gobierno más o menos progresista que tiene España, pero a la vez grupos fascistas levantando la mano derecha, como lo hacía Hitler o Mussolini. Pero en la física, como en la vida real, todas esas realidades llega un momento que colapsan, que dejan que sobreviva solo una de ellas. Dice, se puede coexistir durante un tiempo, pero no por siempre. Y esa definición ocurrirá muy pronto. Dice que en el 2026 ocurrirán los albores del colapso, que eso va a depender de quién detente el poder, con qué legitimidad y bajo qué narrativa ideológica. En estos tiempos vivimos, esa es la complejidad, que nadie se sorprenda, porque lo que acá se pone en palabras aparece en nuestras vidas cotidianas y al parecer seguimos viendo el agua correr. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.